poco más lejos que tu soledad está la persona que amas. El amor lo había hecho olvidar completamente que existía la muerte. Qué terrible es sentirse un extraño en plena Navidad, no recibir una sola mirada de amor. En un momento determinado, casi instintivamente te das vuelta y puedes ver que una puerta ha sido bloqueada detrás de nosotros, cerrando el camino de vuelta. El amor es una maldición que cae y resistir es imposible. Mi nombre es Javier Despósito, esto es A Solas con la Luna y el invitado de hoy es el escritor italiano Dino Buzzati. Buzzati ya nos ha visitado en 3 oportunidades, pero cuando vivíamos en Spotify, en los episodios 10, 55 y 75 exactamente, pero vamos a repasar algunos datos. Nació en Italia, como decíamos, en 1906, falleció en 1972. Buzzati era periodista y se describía como un simple periodista que escribía ficciones. Pero a sus ficciones, a sus cuentos, a sus novelas, no les daba la menor importancia, no creía que tuvieran mucho mérito. Fue también dibujante, pintor, tiene una novela gráfica, muchos cuentos. Su obra más célebre creo que es la novela El desierto de los tártaros, que recomiendo ahora con mucho énfasis. Sobre todo, si ustedes pueden conseguir la edición que tiene el prólogo de Jorge Luis Borges, que encuentra una familiaridad en la novela de Buzzati con las obras de Kafka. Y al margen de esto, cada prólogo de Borges parece una clase de cómo debe escribirse un prólogo. Hoy leeremos un cuento, por supuesto. El cuento es del año 1944 y se llama El fin del mundo. Un día, hacia las 10 de la mañana, un puño inmenso apareció en el cielo de la ciudad. Después se abrió lentamente en forma de garra y se quedó así, inmóvil, como un inmenso baldaquín de fatalidad. Parecía de piedra y no era de piedra. Parecía de carne y no lo era. Parecía incluso de nube, pero no era nube. Era Dios y el fin del mundo. Un murmullo que luego se convirtió en lamento y a continuación en aullido se propagó por los barrios hasta transformarse en una única voz, compacta y terrible que se alzaba verticalmente como una tromba. Luisa y Pietro se encontraban en una plazuela acariciada por un tibio sol y rodeada por fantasiosos palacios y jardines. Pero en el cielo, a una vertiginosa altura, se hallaba suspendida la mano. Las ventanas se abrían de par en par entre gritos de desesperación y de miedo. Jóvenes señoras a medio vestir se asomaban a mirar el apocalipsis, mientras el aullido inicial de la ciudad se iba aplacando poco a poco. La gente salía de las casas, por lo general corriendo, sentían la necesidad de moverse, de hacer algo, pero no sabían a dónde ir. Luisa se echó a llorar a lágrima viva. Lo sabía, balbuceaba entre sollozos, sabía que acabaría así. Me empeñaba en no ir a la iglesia, en no rezar mis oraciones. Me importaba un bledo, y ahora sabía que acabaría así. ¿Qué podía decirle Pietro para consolarla? Él a su vez se echó a llorar como un niño. La mayoría de la gente también lloraba, sobre todo las mujeres. Solo 2 frailes, 2 avispados viejecitos, estaban felices como unas pascuas. Y ahora que, listos, imprecaban alegremente a los transeúntes más respetables mientras apretaban el paso. Parece que ya no sois tan listos, ¿eh? Ahora los listos somos nosotros, reían sarcásticamente. Nosotros,
de los que siempre os habéis burlado, a los que siempre habéis considerado unos estúpidos. Ahora veremos quiénes son los listos. Alegres como colegiales, se excedían en sus comentarios en medio de la creciente turba, que los miraba con malos ojos sin atreverse a reaccionar. Habían desaparecido hace un par de minutos por una calleja, cuando un señor hizo instintivamente el ademán de lanzarse en su persecución, como si hubiera dejado de escapar una ocasión preciosa. Vaya, por Dios, gritó golpeándose la frente. Y pensar que podían habernos confesado. Diantre, añadió otro. Hemos sido unos auténticos cretinos. Mira que tenerlos delante de las narices y dejarlos escapar. Pero, ¿quién podía alcanzar ya a los avispados frailecillos? Mujeres y hombretones, antes presuntuosos, regresaban entre tanto de las iglesias, frustrados y desanimados. Se decía que los mejores confesores habían desaparecido, probablemente acaparados por las más altas autoridades y por los industriales poderosos. Era muy extraño, pero el dinero seguía conservando cierto prestigio. Aunque fuera el fin del mundo, quizá, quién sabe, la gente consideraba que faltaban todavía unos minutos, unas horas, tal vez incluso unos días. En cuanto a los confesores que quedaban disponibles, se habían formado unas aglomeraciones tan espantosas en las iglesias que era mejor olvidarse de ellos. Se hablaba de graves accidentes ocurridos precisamente por el excesivo gentío, o de pillos disfrazados de sacerdotes que se ofrecían a confesar incluso a domicilio pidiendo precios desorbitados. Por otro lado, jóvenes parejas se apresuraban a hacer una vez más el amor, tumbándose en el césped de los parques sin el más mínimo recato. Mientras tanto, la mano había adquirido un color terroso, a pesar del resplandor del sol, por lo que daba todavía más miedo. Comenzó a correr la voz de que la catástrofe era inminente. Algunos aseguraban que no se llegaría a mediodía. En ese preciso instante, en la elegante galería de un palacio, ligeramente por encima del nivel de la calle, se accedía a ella por 2 tramos de escalera en forma de abanico, se vio un joven cura. Con la cabeza hundida entre los hombros, caminaba apresuradamente como si tuviera miedo de morir. Era extraño ver a un cura a esas horas, en aquella suntuosa casa poblada de cortesanas. Un cura, se oyó gritar en alguna parte. Rápidamente la gente consiguió detenerlo antes de que pudiera oír. ¡Confiésanos! ¡Confiésanos! Le gritaban. Pálido como la cera, fue llevado a una especie de pequeño kiosco que a modo de púlpito cubierto sobresalía de la galería. Parecía hecho a propósito para la ocasión. Decenas de hombres y mujeres se congregaron al instante a su alrededor, alborotando, interrumpiendo desde abajo, trepando por los salientes ornamentales, agarrándose a los barrotes y al borde de la balustrada. Por lo demás, no se hallaba a demasiada altura. El cura empezó a recibir confesiones. Escuchaba rápidamente las atormentadas confidencias de los desconocidos que ahora no se preocupaban de que los otros podían oírlos. Antes de que hubiera acabado, hacía con la mano derecha una breve señal de la cruz. Los absolvía y pasaba de inmediato al siguiente pecador. Pero cuánto sabía. El cura miraba aturdido a su alrededor, calculando la creciente oleada de pecados que tenía que perdonar. Con grandes dificultades también, Luisa y Pietro llegaron hasta allí debajo, guardaron turno y consiguieron que los escuchara. Nunca he ido a misa, digo mentiras, gritaba a toda prisa la jovencita por temor a que no le diera tiempo en un frenesí de humillación. Y además, todos los pecados que usted quiera, puede añadirlos todos, y créame que no es por miedo por lo que estoy aquí, sino solo por el deseo de estar cerca de Dios. Le juro que... Y estaba convencida de que era sincera. Ego te absolvo, murmuró el cura y pasó a escuchar a Pietro. Pero una angustia indecible crecía en los hombres. Alguien preguntó: ¿cuánto tiempo queda para el juicio final?
Otro, muy bien informado, miró el reloj. 10 minutos, respondió competente. El cura, que lo oyó, intentó irse, pero, insaciable, la gente lo retuvo. Parecía febril. Era evidente que la oleada de confesiones solo le llegaba como un confuso murmullo carente de sentido. Hacía sin cesar señales de la cruz a la vez que repetía mecánicamente: ego te absolvo. Faltan 8 minutos, avisó una voz de hombre surgida entre la multitud. El cura estaba literalmente temblando. Pataleaba sobre el mármol como un niño con una rabieta. Y yo, empezó a suplicar desesperado. Aquellos miserables le privaban de la salvación del alma. Que se fueran todos al diablo. Pero ¿cómo liberarse? ¿Cómo conseguir ocuparse finalmente de sí mismo? Estaba a punto de echarse a llorar. Y yo, preguntaba a los 1000 postulantes voraces del paraíso. Pero nadie le prestaba atención. Bien, algunas palabras, ¿verdad?, sobre este cuento tan curioso de Dino Buzzati, que empieza, creo, con un guiño muy humorístico, ese puño en el cielo que anuncia el juicio final, el fin del mundo. Hay una pareja, Luisa y Pietro, que temen, por supuesto, como van a temer todos. El narrador se enfoca un poco en ellos, pero creo que no llegan a ser los protagonistas. Los protagonistas más bien es toda la comunidad que se muere de miedo. Por supuesto comienzan los arrepentimientos, los lamentos, los llantos, y entonces aparecen dos frailes, muy felices. Estaban hechos unas Pascuas, felices como unas Pascuas, dice el texto, que caminan con gran soberbia, casi burlándose claramente de todos los demás que tanto temen. Ustedes se burlaban de nosotros y ahora, como si el ser frailes les garantizara el paraíso, cosa que personalmente dudo. Estaban, dice el texto, alegres como colegiales, estaban festejando, como si fuera el fin de las clases. Bueno, terminaron las clases, nos vamos de vacaciones, nos vamos al paraíso, ustedes no. Por supuesto, aparece la obsesión por confesarse, y vemos que en los frailes no ha habido la menor intención de confesar a nadie, que nos muestra un poco cierto placer en la venganza que tienen estos dos hombres. Pero la obsesión por confesarse continúa. Y aparece la gente que sabe. Hay rumores, las iglesias están llenas, no vale la pena molestarse, ya hay demasiada gente. Y aparece el dinero. El dinero sigue teniendo valor. Hay gente, unos pillos, dice el cuento, que se hacen pasar por sacerdotes, pero claramente no lo son, para confesar, inclusive a domicilio, por dinero. Es la manera de obtener más dinero. Y aún, acá hay algo importante que me parece, dice Buzzati, ¿no? Aún en ese momento, a segundos del fin del mundo, a minutos del fin del mundo, el verdadero Dios no es el puño que está en el cielo, es el dinero. El dinero es un Dios más poderoso en este mundo. Siguen los rumores, hay mucha gente que parece estar muy bien informada, esto es otro guiño muy humorístico, y aparece ese pobre cura que no llega a huir, tampoco tiene la intención, la vocación por confesar a nadie. Pero la gente lo rodea y comienzan las confesiones. Sabemos que no escucha casi. Ego te absolvo, pero no está pensando en los fieles, está pensando en sí mismo. Entiendo, creo que todos entendemos un poco la desesperación de este hombre
porque además ese momento se ve matizado con alguien muy informado que dice, faltan 10 minutos, y que el cura oye. Y después una voz que dice, faltan 8 minutos, y que el cura también oye, y termina pensando en sí mismo. No lo culpo. Y yo, pregunta. Nadie le presta atención, porque en ese momento, claro, ¿quién puede pensar en los otros? Dejo abiertos los comentarios de este cuento que ojalá reciba. Me encantaría leerlos. Me encantaría compartir con ustedes opiniones, interpretaciones, críticas. Y esto fue El fin del mundo de Dino Buzzati. Y hay más cuentos, por supuesto. Siempre hay más cuentos.